Buenos días a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana de sábado. Gracias a Dios estamos vivos y estamos aquí para compartir su palabra. Hoy quisiera hablarles acerca de las condiciones para que la oración sea respondida. Condiciones para que la oración sea respondida. Y esto es lo que nos quiere comunicar nuestro hermano Müller en esta mañana. ¿Cuáles son esas condiciones? Pero vamos a dar lectura a un pequeño pasaje de las Escrituras que se encuentra en Lucas. Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 13, es una parábola muy conocida. La parábola del fariseo y el publicano. Se las voy a leer en la versión popular. Jesús contó esta parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dios bendiga su palabra. Vamos a tener la lectura del devocional. Dice nuestro hermano: no podemos esperar que nuestras oraciones sean respondidas confiados en nuestra propia bondad o en nuestros propios méritos. Pero nuestro Señor Jesús sí es digno y merecedor de que su Padre le responda. Y en su nombre sí podemos esperar ser respondidos. No hay ninguna petición excesiva, demasiado grande, demasiado costosa, que el Padre pudiera negar a su Hijo. Él es digno y merecedor. Él es el Hijo inmaculado, sin mancha, que siempre y bajo cualquier circunstancia actuó de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si confiamos en Él, si lo ponemos delante, si dependemos de Él y pedimos en su nombre, podemos esperar que nuestras oraciones sean contestadas. Quizás alguien diga: yo he orado por muchos años por la conversión de mis hijos, pero soy tan indigno e inmerecedor que no voy a lograr respuesta a mis oraciones. Este es un tremendo error. Las promesas de Dios son precisamente para tales personas, para los débiles, los ignorantes y los necesitados. Y todos los que piden en el nombre de Cristo tienen la garantía de que sus oraciones les serán respondidas. Pero si alguien dice: yo estoy viviendo en pecado, pues en tal caso su oración no será contestada, porque leemos en la palabra: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Si vivo en pecado y sigo una forma de vida de la cual Dios no se agrada, no puedo esperar que Él me responda. Una tercera condición es que pongamos en acción la fe en el poder y en la disposición de Dios para contestar las oraciones de sus hijos. Esto es sumamente importante. Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo recibirán.
Marcos 11:24. Durante los 54 años que he sido creyente en Jesucristo, he comprobado que invariablemente, si tan solo creo la promesa del Señor, con seguridad recibo lo que pido en el tiempo de Dios. Quisiera que de manera especial grabe en su corazón que debe tener fe en el poder, la voluntad y la disposición de Dios de responder sus peticiones. Para saber que Dios es poderoso, solo tiene que considerar la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. En cuanto a si tiene suficiente amor por usted, tan solo mire a la cruz y piense que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Con estas pruebas del poder y el amor de Dios tenemos la seguridad de que si creemos, obtendremos y recibiremos. Y dice la oración: Padre Santo, sé lo que el recaudador de impuestos sintió cuando golpeó a su pecho. Vengo a ti porque Jesús abrió un camino mediante su sacrificio expiatorio y el poder de su resurrección. Traigo a ti mis peticiones, sabiendo que tú me escuchas y tienes la voluntad de responderlas. Amén. Bueno, la palabra de Dios y el devocional, pues muy explícito. No hay mucho más que podamos añadir a esto. Realmente solamente hacer algún comentario en cada una de estas tres condiciones. Pues la primera de ellas, que nuestro hermano cita, es orar en el nombre y por los méritos de Jesús, aunque no menciona aquí esta segunda parte de los méritos de Jesús. Está implícito, porque es en base a sus méritos, a lo que Él hizo, a su sacrificio, a su muerte en la cruz del Calvario, a su vida perfecta, obediente a los mandamientos del Señor. Es en base a esos méritos que nosotros podemos esperar una respuesta de Dios a nuestras oraciones. No es en base a nuestra justicia, ni siquiera a nuestra fe, porque si tuviéramos toda la fe del mundo, pero no estamos esperando que Dios responda nuestras oraciones solamente por los méritos y en el nombre de su Hijo Jesucristo, no estaríamos recibiendo absolutamente nada de Dios. Sí, la fe es importante y, como vamos a ver, la tercera condición, pero lo primero es que nosotros entendamos, hermanos, que cuando nos acercamos a Dios, a su trono, para orar, para pedir cualquier cosa, dicho sea de paso, la petición solamente es una parte de nuestras oraciones. Las oraciones nuestras no solo deben estar llenas de peticiones, pero bueno, eso es otro tema. Simplemente que cuando oramos y esperamos una respuesta de Dios a nuestras oraciones, lo hacemos basados en los méritos de Cristo. Es por amor a Él que Dios responde nuestras oraciones en primera instancia. Después, la segunda condición es no vivir en pecado. Definitivamente, esto merece una explicación, porque el Salmo que él menciona, Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, dice la versión del 60, aquí usa otra versión, dice si hubiera abrigado maldad. Bueno, podemos encontrar diferentes palabras en las diferentes versiones de la Biblia con relación a este salmo y específicamente a este versículo. Pero me gusta la versión popular que dice que si yo tuviera en mi corazón malos pensamientos, o sea, el Señor no hubiera escuchado mis oraciones. Hay muchas cosas que pudiéramos decir ahí. Básicamente la idea es la persona que abriga, que mantiene, que apapacha, vamos a usar una expresión mexicana, ¿verdad? Apapacha el pecado en su corazón, lo mantiene, lo alimenta, vive en pecado.
¿Por qué digo esto? Porque mucha gente pudiera sentir una condenación y una frustración tremenda. Dice, bueno, entonces, pues Dios no me puede escuchar porque yo he pecado. Bueno, todos hemos pecado. Y aún los que vivimos en santidad y tratamos de agradar a Dios, pudiéramos pecar. Porque el pecado es algo que, o la posibilidad de pecar es algo que no desaparece del creyente, aun cuando más santificado sea. Siempre tendremos la posibilidad de pecar mientras estamos en este cuerpo. Y quiera, Dios no lo quiera, pero podemos eventualmente pecar contra Él. Pero eso no quiere decir entonces que ya estamos descalificados para que Él escuche y responda a nuestras oraciones. Porque si no, entonces nadie pudiera orar ni esperar de parte de Dios una respuesta. El punto es que, como dice Juan, el que no practica el pecado. O sea, una cosa es que exista la posibilidad de pecar y que nuestra debilidad humana en un momento dado fallemos, y otra cosa es vivir pecando y sentir esa satisfacción en eso y no tener temor de Dios. Son dos cosas bien diferentes. Entonces, el punto está en que no vivamos pecando. Que el pecado sea la excepción y no la regla en nuestra vida. Por eso Juan también decía a sus destinatarios, estas cosas les he escrito para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que, hermanos, no es en base a nuestra justicia, sino a la justicia de Dios en Cristo. Él es el que está por delante en todo, aún en nuestras oraciones. Y la tercera condición es poner en acción la fe en la disposición de Dios en contestar las oraciones de sus hijos. El concepto que nosotros tengamos de Dios va a depender mucho del conocimiento que tengamos de las Escrituras, de poder ver a través de la Biblia cómo es que Dios obra, cómo es que Dios se manifiesta. Tenemos que saber con precisión lo que Dios ama y lo que Dios aborrece, porque si nosotros no creemos que Dios es bueno y que su misericordia es eterna, entonces, ¿qué podremos esperar de Él para que responda a nuestras oraciones? El concepto equivocado de Dios puede aún dañarnos en este asunto. Conocer bien las Escrituras y conocer a Dios por la revelación que Él hace de sí mismo en nuestros corazones y mantener firme esa confianza en que Él es bueno y que Él quiere lo mejor para nosotros. Eso nos mantendrá a nosotros en una fe activa, esperando en Él. Porque el que se acerca a Dios, dice en hebreo, es necesario que crea que le hay. O sea, que Dios es real, que Dios existe. Pero dice también, y que es galardonador de los que le buscan. Dios desea galardonar, Dios desea premiar a sus hijos que le buscan en oración. Entonces no tendremos ningún mal pensamiento en cuanto a Dios, y no vamos a pensar que Dios es injusto. ¿Por qué? Porque le conocemos bien y sabemos que aún cuando nos niega algo o no nos da lo que estamos pidiendo es por nuestro bien. Aún cuando en circunstancias X en las que nos encontramos en la vida podemos nosotros incluso fallar y cosechar las malas consecuencias. Si somos fieles y nos arrepentimos y estamos en el camino, aún esas cosas van a cooperar para el bien nuestro, porque vamos a ser formados en nuestro carácter, vamos a aprender de los errores. O sea, la persona sabia aprende de sus errores, no tropieza de nuevo con la misma piedra, ¿verdad? Es algo que duele a veces aprender a base de las metidas de pata, ¿no? Los tropezones. Pero definitivamente es una forma también en la que podemos aprender, ¿no? Solamente
Por ponerle un ejemplo, recuerden el caso de Pedro, el apóstol, que apresuradamente se atrevió a decir, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Esa confianza en sí mismo manifestada en esa expresión que dijo sin pensarlo, ¿verdad? Quizás, movido por las emociones. El Señor le dijo, Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, ni siquiera una. 3 veces le dijo, me vas a negar. Y Pedro efectivamente negó al Señor. Pero después vemos en el Evangelio de Juan que Dios en su misericordia, Señor Jesús, le da la oportunidad a Pedro de rectificar su error y de afirmar también 3 veces su amor por él. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces se lo preguntó y Pedro siempre respondió de la misma manera, hermanos. En el idioma español no nos damos cuenta, pero en el griego el Señor preguntaba a Pedro, agapao, Pedro, agapao, con el amor ágape, ¿me amas? Con el amor perfecto, el amor divino, sin compromiso, con todo compromiso, un amor inalterable, un amor unilateral, un amor que lo da todo. Y Pedro no pudo responder, agapao, Señor, agapao. Pedro respondía, fileo, Señor, fileo, que es un amor diferente, es un amor entre familia, amigos, pero que no es tan sublime como el amor ágape, el amor divino. Es como que en una pareja su esposa le pregunte, ¿me amas, mi amor? Y tú le digas, te quiero, mi amor. Y vuelve ella, ¿me amas, mi amor? Y él sigue diciendo, te quiero. Nunca le dice que la ama. Bueno, todavía Pedro necesitaba un tratamiento en su corazón, que Dios obra en nosotros progresivamente y nos lleva de la mano y nos permite situaciones así para que cambiemos. Y efectivamente, hermanos, aunque Pedro tuvo que decir tristemente, tú sabes, Señor, que te quiero. No pudo afirmar su amor en ese momento, pero la historia demuestra cómo Pedro no se salió del camino, se mantuvo firme en el Señor a pesar de sus debilidades. Y finalmente Pedro fue un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de amor perfecto en su corazón, que estuvo dispuesto a morir por Cristo, estuvo dispuesto a seguir predicando a pesar de que se lo prohibieron. Y finalmente, según cuenta la tradición, el apóstol Pedro murió crucificado por la causa de Cristo. Así que no desanimemos, nosotros debemos hacer lo mejor, ¿verdad? Obedecer a Dios, seguir las instrucciones de Él y esperar siempre de Dios lo mejor, hermanos, porque la fe consiste en eso también, en que nosotros estemos convencidos que el gran deseo de Dios es responder a nuestras oraciones, es el bien nuestro, no nuestra frustración, no que nosotros terminemos deprimidos y terminemos negando la fe, o que vivamos una vida miserable, espiritualmente hablando. No, sino que estemos contentos, sirviéndole y esperando en su voluntad. Así que recuerden esta mañana estas 3 condiciones para que Dios responda a nuestras oraciones. Ore siempre en el nombre y por los méritos de Jesús. Eso no es una fórmula, es simplemente decirle, Señor, sé que no son mis méritos lo que cuentan. No me vas a dar nada porque yo haya vivido honorablemente lo mejor que puedo, porque he orado y ayunado 40 días y 40 noches. No, la confianza no está en el ayuno, ni en las obras que hagamos, ni nada. La confianza está en que Dios va a responder por amor a su Hijo Jesucristo. No vivamos en pecado. Podemos pecar eventualmente y sería una desgracia, pero no practiquemos el pecado porque no se espera que un hijo de Dios que ha sido libre del poder del pecado en su vida viva pecando y ponga su acción, su fe en acción, confiando y esperando, sin desanimarse, que Dios contestará la oración
en su tiempo y en su voluntad. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente sábado. Espero esté escuchando las noticias y sepa pues las nuevas disposiciones. Seamos prudentes, hermanos. Yo creo que ya a partir del lunes hay que usar los tapabocas esos en los lugares públicos. Sigamos las orientaciones y oremos, sigamos esperando en que esto pronto termine y que podamos nuevamente estar reunidos como de costumbre en nuestros templos. Un saludo a todos mis hermanos de todas las partes del mundo donde me ven, a mi familia, a mis hermanos en la fe, sus flores especialmente, que tengan un día excelente, que el Señor les dé fuerzas y les conceda las peticiones de su corazón en su voluntad. Primero Dios, estaremos entonces viéndonos mañana para compartir la palabra de nuestro Señor. La paz de Cristo sea con todos ustedes, hermanos, y tengan un excelente día.